¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Deportes. Ya se conocen a los finalistas, ya sea en el plano femenino como masculino, del campeonato 2023 que lleva adelante la Liga Valcarceña de Fútbol. Como cada semana, y antes de meternos en el abundante material que tenemos en esta media hora por delante, le damos la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, a todos los auspiciantes, y en este caso también a Faba, que te recuerda: el mejor préstamo del mercado lo obtenés desde tu casa ingresando a www.prestamosmoy.com.ar, y si lo querés hacer de manera personal, te dirigís a la sucursal que tienen allí en calle 17 entre 16 y Avenida Kelly. Vamos a rápidamente comenzar a compartir los resultados del fútbol femenino, porque, como decíamos, se han jugado las semifinales de vuelta, y luego del próximo fin de semana, que tendremos el parate obligado por las elecciones, la segunda vuelta o el balotaje a nivel nacional, ya sí se estarán jugando las finales de playoff, pero vamos a estar conociendo a los protagonistas. Comenzamos con el primero de los partidos que animaban en este fin de semana. En este caso, nuevamente se veían las caras en la cancha de Amigos Unidos en Antonio Cerono, Atlético San Agustín y Ferroviarios. Recordemos que el elenco del sur de nuestro distrito en el primer partido había ganado por la mínima diferencia, había ganado 1-0, y en esta ocasión nuevamente se veían las caras con la terna arbitral de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina, quienes estaban comandando las acciones en este partido, que a la luz de los hechos, en definitiva, se terminaría llevando a Atlético San Agustín, las dirigidas por Alberto Tucho González, aunque con un sabor agridulce, porque lamentablemente Ana Clara Pietrantuono, su goleadora, tendría una lesión que le haría perderse la final anual, o a la final de playoff, más bien, para hablar con propiedad, la final de playoff ante los Patos, el otro equipo protagonista de este duelo femenino. Y es precisamente ella se iba a encargar con este tiro libre de marcar el 1-0, y luego el otro gol lo iba a estar anotando Contreras para Atlético San Agustín, que, como decíamos, se iba a imponer, no podía hacer nada la arquera, en este caso de Ferroviarios, y era la victoria, a pesar de que iba a tener este intento que contenía la arquera. Luego le iba a quedar a Marianela Pietrantuono con esa definición que se iba cerca del palo, una chance clara, pelota parada para Ferroviarios, intentaba llegar, pero entraba, sí, pero en el arco que está detrás no iba a pasar demasiado, a pesar de este intento también, como lo vemos, Marianela Pietrantuono, y como decíamos, el sabor agridulce, Ana Clara en la pelota, como vemos, una chance clara para Atlético San Agustín, en uno de los empeines de su pierna. Los estudios preliminares que le hacían en el hospital hablaban de una fractura. Esto se estará confirmando en las próximas horas, cuando se esté realizando una tomografía para determinar finalmente cuál es el grado de la lesión. Y ahí están, fíjense, como una de las colaboradoras de Alberto Tucho González la llevaba a Ana Clara Pietrantuono, que a esa altura había dejado el campo de juego. Como decíamos, Dios quiera no sea nada para esta excelente delantera que tiene el fútbol valcarceño, que haría que se pierda la final de playoff. Pero vamos a la otra vereda, porque también se disputaba en la cancha de los Patos la presencia policial con el CAN, ahí como lo vemos también, los operativos de seguridad, como siempre, con la presencia policial, y el ingreso protocolar que hacían en este caso las locales, los Patos, y las chicas del Deportivo Los Pinos, las dirigidas por Santiago Villarruel. Recordemos que la semana pasada habían jugado el partido en la cancha de Agrarias,
allí Sebastián Di Pierro, árbitro principal, Janina Bustamante y Carolina Ledesma, que raudamente habían dirigido un partido de séptima en la cancha de Racing entre San Lorenzo y Atlético San Agustín, y se fueron rapidito a la cancha de los Patos de un extremo a otro para poder conformar la terna arbitral de este partido, como lo vemos allí con Micaela Colavita, la capitana de los Patos, y Marilina Ficchetto, la capitana del Deportivo Los Pinos. Un partido entretenido, que realmente fue vertiginoso en los primeros minutos porque las chicas del Deportivo querían sacar rápida ventaja para tratar de igualar en el global este partido. Allí lo vemos a Marilina Ficchetto, bueno, con ese remate que pegaba ahí sobre uno de los parantes. A los 20 minutos él llegaba al momento de hidratarse, de descansar, si bien no hacía un intenso calor o agobiante, pero el árbitro determinaba que las chicas pudiesen refrescarse y tomar nuevas directrices de quien conducen a ambos planteles. Y cuando no quedaba nada, ¿sí? En el final del primer tiempo, a los 41 minutos, las chicas de los Patos se quedaban reclamando una posición adelantada, pero lo aprovechaba Marilina Ficchetto, fíjense cómo levanta la mano, y ella, tomándose todo el tiempo del mundo, nada que hacer para la arquera Paula Meo, y de esa manera ponía el 1-0 y acercaba las cuentas. Recordemos que 3-1 había ganado los Patos en la cancha Agrarias, como decíamos la semana pasada, y no iba a haber más tiempo para más, ¿sí? Ahí concluía el primer tiempo. Las acciones del segundo, intentaba Micaela Colavita de media distancia, el remate se iba controlado por Micaela Gallardo, la arquera del Deportivo Los Pinos. Iba a intentar acá Eugenia Neubauer, bien parada la arquera, sin dar rebote, conteniendo esa pelota abajo, e iba a llegar esta situación donde la arquera de los Patos contenía, sujetaba la pelota cuando el árbitro entendía que había sido un pase de su defensora. La arquera la agarraba, llegaba a los 8 minutos este tiro libre indirecto y Michelle Saralegui ponía el 2-2. De esa manera el global quedaba 3-3. El toquecito, tiro libre indirecto de Marilina Ficchetto, Michelle Saralegui que le pegaba con el borde interno de su pie derecho y ponía las cosas 2-0. A esa altura del partido, 3-3 en el global. Intentaba, los Patos buscaba con el remate de Eugenia Neubauer, pero no iba a haber más tiempo y de esa manera llegábamos a la instancia de los penales. Se hacía cargo en el primero Micaela Colavita en la ejecución inicial. Gol era el 1-0, favorable a los Patos. Luego iba a llegar Marilina Ficchetto, una gran jugadora, pero con una definición que contenía primero al arquero, daban el palo y luego terminaba conteniendo la arquera. Llegaba el momento de Eugenia Neubauer, remate cruzado, el 2-0 para los Patos, como vemos precisamente en este momento. Llegaba el turno de Brisa Villalba para el Deportivo Los Pinos. La arquera se quedaba prácticamente paradita en el medio y contenía esa ejecución. Venía Sofía Vivó nuevamente, al igual que Neubauer, ese remate cruzado, el derechazo, era el 3-0. Michelle Saralegui, bien colocado, 3-1, pero iba a llegar el cuarto y último penal a cargo de Brenda Enrique, la arquera que la alcanza a tocar con el pie Micaela Gallardo, pero la pelota se termina introduciendo en el arco y de esa manera desataba el festejo, la algarabía para el elenco naranja, que de esa manera estará disputando la final de playoff en este caso. Y como bien repasábamos en las imágenes, fíjense el toquecito suave, la alcanza a puntear la arquera, pero se termina metiendo en el arco y de esa manera, como decíamos, los Patos entonces estará jugando con Atlético San Agustín la final de playoff del fútbol femenino en el torneo 2023. Allí las chicas festejando, por supuesto, en todo su conjunto, con la arquera titular, la arquera suplente también, porque bueno, contuvo 2 penales, fue clave a la hora de la definición desde los 12 pasos
a veces un puesto ingrato, porque muchas veces en lo que es el tiempo de juego, alguna desafortunada intervención les permite redimirse en una instancia como es nada más ni nada menos que una definición desde el punto penal, y como sucedía con la arquera Paula Meo, que le daba la posibilidad al elenco patero de pasar a las finales. Como decíamos entonces, en los 80 minutos 2-0 ganó Los Pinos, pero desde los penales fue 4-1 la victoria para los Patos, en tanto que San Agustín en los 80 minutos ganó 2-0 Ferroviarios, fue 3-0 en el global, y como decíamos, la final dentro de 14 días, Atlético San Agustín, los Patos, Atlético San Agustín. Compartimos la primera pausa, ya regresamos con más material. Segundo bloque en Somos Deporte, hablamos de automovilismo, turismo carretera, lo que significó una nueva presentación en Toay, en La Pampa, en la penúltima fecha de la Copa de Oro, y con el noveno puesto que obtuvo Santiago Mangoni, queda segundo en el playoff y llega al premio Coronación a disputarse el 13 de diciembre en San Juan, con posibilidades de luchar por el campeonato. En el trazado pampeano quedó noveno en las pruebas de clasificación y fue tercero en su serie. En la final no estuvo en la lucha por la punta, pero pudo ubicarse en un meritorio noveno lugar. En el campeonato se mantiene el líder Mariano Werner, y Mangoni quedó segundo a 38 puntos y medio, cuando en la última carrera quedarán 70 en juego. En tanto, Ciantini fue décimo en clasificación, se retrasó en la serie y debió largar desde el puesto 47º, luego fue recuperando posiciones desde el fondo y finalmente concluyó 31º. Ahora tenemos que hablar de un título, llegamos al desenlace del año en todos los deportes, pero fundamentalmente nos ocupamos nosotros, que es fútbol y automovilismo, y en este caso un campeón, el primero de Balcarce, el karting en Coronel Vidal, y el título para Martorell. El karting regional se presentó en la localidad vecina para cumplir la tercera fecha de playoff. En la categoría 150 centímetros cúbicos máster se impuso Juan Manuel Martorell, y restando una fecha se aseguró el título en la divisional, como bien decíamos, en el karting regional. Y seguimos ahora hablando del karting en Mar del Plata, porque Benjamín Lantela sigue como líder, a pesar de unas imágenes que vamos a estar compartiendo de otro balcarceño que tuvo como protagonista, pero que finalmente se encuentra en perfectas condiciones. La Asociación Zonal de Karting presentó todas sus categorías en una nueva fecha en el Kartódromo Internacional de Mar del Plata. En la categoría promocional, Benjamín Lantela finalizó séptimo, y favorecido por el retraso de su principal adversario en la lucha por el campeonato, Facundo Antúnez, pudo estirar la ventaja al frente de las posiciones a 23 puntos y medio, cuando resta una fecha para culminar el certamen. Las imágenes que estamos compartiendo es en la final de la promocional, cuando se vivía un momento de tensión tras un múltiple toque. Volcó el karting del balcarceño Lucio Acosta, quedando el piloto debajo de la unidad, como allí veíamos el momento del rescate. Rápidamente fue auxiliado y derivado al hospital privado de comunidad de la vecina localidad balnearia. Se encuentra bien, afortunadamente, aunque los facultativos decidieron dejarlo internado en observación para controlar su plena recuperación. Nos referíamos a Lucio Acosta, que había quedado debajo de esa unidad. Afortunadamente se encuentra en condiciones, pero con gran acierto los facultativos esperarán a que evolucione en las próximas horas, pero en un lugar como corresponde, como lo representa un centro asistencial. Ahora sí, cumplida la información del automovilismo, vamos a volver con lo que tiene que ver con el fútbol y con esto que apasiona, como fueron las semifinales en el caso de la vereda opuesta, de los hombres. ¿Por qué? Porque jugaron en la cancha de Agrarias el partido de vuelta. Agrarias como local y Amigos Unidos. Recordemos que el tricolor había ganado la semana pasada en los últimos minutos 2-0. Y vaya si ese resultado fue clave, si fue clave el ingreso de Nicolás Canto, porque marcaba a los 43 y a los 47 del complemento los dos goles. Allí la parcialidad de la Facultad de Ciencias Agrarias y el colorido con las bengalas de color. Típico, realmente una fiesta lo que se vive en nuestras canchas a esta altura del año, como es habitual. La terna arbitral también ya en el campo de juego, en ese caso encabezada por Cristian Ares, todo el colorido y muchas bengalas. Realmente
un momento, bueno, y las bombas de estruendo. Muy lindo estos momentos realmente que se viven en nuestro fútbol, como les decía, en esta etapa del año cuando llegamos a las definiciones, que es lo que estamos transitando, lo que estamos atravesando, y como decíamos en el comienzo del programa, ya muy pronto se estará jugando la final de playoff para conocer al ganador, y hay final anual. Sí, esto es lo que no habíamos dicho. Hay final anual. Allí el momento del sorteo de los capitanes. Allí el vecino, bueno, Alberto Fleming, que había sufrido una pequeña situación de salud la semana pasada, antes del comienzo del partido, porque afortunadamente estaba viendo a su hijo en el campo de juego, en ese sitio preferencial que habitualmente cada vez que Agrarias hace de local lo vemos allí ubicado. Bueno, un primer tiempo, un partido que se vivió con mucho vértigo, muy intenso. Fíjense las primeras acciones que se daba con el Pan Oliva, luego con ese cabezazo cruzado de Martín Arias, y obligado la Facultad de Ciencias Agrarias a buscar. Allí vemos el cabezazo en el segundo palo y bien conteniendo Franco Gorosito. Por momentos se picó un poquito, se puso intenso. Bueno, aquí como lo vemos a Franco Ledesma con Juan Calandra, uno que acusa a otro de un golpe, otro que acusa a otro, bueno, de haber sido golpeado. Bueno, allí vemos los típicos forcejeos, discusiones. Rápidamente interviene Cristian Ares, quien resuelve mostrarle la tarjeta a Franco Ledesma, que a la postre lo vamos a estar viendo, una baja muy sensible de cara a lo que será la final de playoffs. Se seguían disputando las acciones, no transitaban muchos minutos, realmente íbamos muy pocos minutos, y tarjeta roja. Directamente le mostraba a Martín Gallego el árbitro Cristian Ares, por lo que interpretaba un golpe, una agresión sobre el rival. Lo vio el árbitro, no dudó un segundo, le mostraba la tarjeta roja a este delantero que suele gravitar bastante para Agrarias, pero en este caso lo dejaba con un jugador menos. El remate de Fleming, que bien contenía, daba rebote pero rápidamente se resarcía, y fíjense lo que iba a llegar un poco lo que les decía hace unos segundos. Bueno, nuevamente el encontronazo, mismos protagonistas, Juan Calandra, Franco Ledesma, Juan Calandra. Iba a ver el árbitro, determinaba mostrarle la amarilla. ¿Había falta? Me parece que no. De manera casual lo toca, pero el árbitro le muestra la segunda amarilla y por ende la tarjeta roja. Muy molesto se iba finalmente Franco Ledesma, sobre todo sabiendo que se podía llegar a perder, cosa que nosotros ahora obviamente lo podemos afirmar, se estará perdiendo nada más ni nada menos que la final de playoff. Intentaba, fíjense, con ese remate cruzado Nicolás Fleming, la carta siempre punzante allí en la delantera de la Facultad de Ciencias Agrarias. La pelota quedaba en el palo y se iba afuera. Seguía buscando el elenco, en esta ocasión vestido de negro. Allí, como lo vemos, a Lucas Ábalos, el rebote, y nuevamente aparecía Franco Gorosito cuando se relamía ahí Juan Calandra. Seguía buscando, en este caso iba a ser Amigos Unidos, le iba a quedar linda, le iba a agarrar más que quedar Franco Vega con ese remate cruzado, con ese derechazo, y de esa manera iban a concluir los primeros 45 minutos de este partido, que seguía favoreciendo al tricolor 2-0 en el global. Esta dura entrada simulaba al jugador de Agrarias, en ese caso de Valentín Blanco, cobraba igualmente el árbitro. Luego ese centro que manoteaba a Franco Gorosito y terminaba sacando a Montesino. Bueno, seguía buscando Agrarias, pero por ahí se descuidaba un poquitito, ya quedaba como último hombre prácticamente Diego Aguayo como zaguero, casi sorprendía a Franco Vega. Luego iba a llegar este encontronazo de Lucas Adove, que lo cruzaba ahí a Cristian Blanco, que bueno, Cristian ha venido en las últimas fechas soportando un esguince en su tobillo, ya se ha repuesto, pero lo salía al cruce el delantero de Agrarias, el mediocampista, en este caso de Amigos Unidos. Buscaba, no le quedaba mucho más tiempo, tenía que descontar sí o sí la Facultad. Acá
rápidamente contenía el arquero, sacaba todo el peligro. Acá le iba a quedar a Cristian Blanco con ese remate cruzado que cruza toda el área y no llegaba el jugador de Amigos Unidos a definir. Y será, bueno, nuevamente acá, y vamos a decir, será otra tarjeta roja que mostraba en este caso a Leo Arias, roja directa, no lo dudaba tampoco un segundo. Vamos a ver cómo hay un codazo sobre el rostro del jugador de Amigos Unidos, el árbitro de frente, quizás un poco irresponsable por parte del jugador, teniendo en ese caso el árbitro tan cercano, cometer esa falta, ya quedaba con 2 jugadores menos, en ese caso, o con uno, porque ya decíamos que habían quedado igualados en la cantidad de jugadores ante las expulsiones de Martín Gallego y Franco Ledesma. Se iba Leo Arias y luego llegaba esta falta, que veía la amarilla el jugador de Amigos Unidos. Había entrado Nicolás Canto, quien había sido la pieza clave. En este caso no podía ser clave porque su remate llegaba débil a las manos del arquero aguayo. Aquí Ferreira, que también había entrado con ese remate cruzado. No iba a haber mucho más tiempo para este partido, que lo vuelve a tener Amigos Unidos como finalista nuevamente de un certamen de playoff, ¿sí? Ahora en esta primera instancia, finalista de playoff, y será nada más ni nada menos que en el histórico clásico valcarceño ante Ferroviarios. Allí el saludo de Agrarias para su gente, como de Amigos Unidos, que después lo festejaba, y vaya así de sobremanera en su vestuario. Previamente lo hacían en el campo de juego ante su parcialidad, y luego, como bien decíamos, en el vestuario, porque Amigos Unidos se estará enfrentando en la final de playoff. Allí todos los jugadores, los titulares, los suplentes, los colaboradores festejando. Nosotros compartimos la segunda pausa y tras ella nos metemos en otro interesantísimo partido como el que nos dejaron Racing y Ferroviarios. Somos Deporte y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el partido que jugaron en la cancha de Racing, el local, y Ferroviarios también en la semifinal de vuelta. Recordemos que la semana pasada se habían enfrentado en la cancha, el Estadio Municipal General Balcarce. La parcialidad, por supuesto, del local. Jerez, el árbitro principal del partido. Las imágenes desde el dron, le agradecemos a nuestro colega Jeremías Botega, quien se encuentra trabajando desde hace ya un tiempo en las categorías infantos juveniles de cuarta a novena en Aldo Civi, que nos estuvo acompañando y para Somos Deporte registraba estas imágenes desde su dron. Como decíamos, el espectáculo que nos permite vislumbrar en esta época del año los partidos ya en instancias de definiciones, con el colorido, con la música, con la tribuna, por supuesto, haciéndose presente, con las bengalas de humo de uno y otro lado, de Racing y Ferroviarios. Allí desde lo alto podemos apreciar lo que dejaba la previa de este partido, que recordemos llegaba con la ventaja del equipo de la estación 3-1. El saludo de los capitanes, Manu Madrid y Fernando Telechea, que se encontraban previo a lo que iba a ser el sorteo antes de iniciar un partido entretenido, un partido realmente entretenido, que nos brindaron con muchísimas situaciones de gol, sobre todo para el local, que realmente dilapidó varias ocasiones, así como vemos el dispositivo, el armado táctico, si se quiere, que cada uno de los técnicos disponía, pero a pesar de ello, de las situaciones, intentaba Ferroviarios en los primeros segundos, pero no estaba fino como en esa ocasión, a pesar de esta, que no llegaba Oves por el segundo palo tras el centro de Charmelo. Respondía Racing de pelota parada, en este caso desde un córner, le iba a quedar a Madrid, y justo el arquero bien parado
Iván Iturria conteniendo abajo sin dar rebote. Luego aquí Luca Ramírez, casi, bueno, Pedro, en este caso Barraza, Jorge Barraza, que tenía que sacarla sobre la línea. Nuevamente Iván Iturria y ese remate de Hernán Arce que se iba cerquita y cerca. Tras los intensos reclamos de Galíndez, al árbitro Jerez le mostraba la tarjeta amarilla. También a instancias de Lucas Berardi, el primer asistente de la terna arbitral de la Unión Argentina de árbitros deportivos. Bueno, allí seguía el reclamo, lo tranquilizaba Daniel Guayman. Racing doblegándose, duplicándose en la marca, ocupando mucho espacio, realmente corrió mucho, ocupó mucho espacio. A pesar de ello también Ferro tuvo alguna que otra situación como en esta aquí de Ignacio Altamirano, que no alcanzaba a conectar de lleno ese cabezazo que finalmente se iba lejos. Seguía buscando en Racing porque necesitaba rápidamente descontar y claro, aprovechaba sus espacios, pero no estaba fino Ferroviarios igualmente en lo que le hubiese permitido sacar diferencia, como en esta ocasión bien Pardo, cuando no la solvencia del experimentado arquero de la academia. Pero Racing iba a tener, y bueno, vamos a empezar a contar, si usted quiere y me ayuda. Bueno, esta, una de las primeras, Petty miraba hacia adentro, remata, bien, en ese caso el arquero Iturria, y luego una masita de Cristian Manuel. También González Presa, que apostó a la experiencia en la delantera. Fíjense, otra, en ese caso de Petty, la gente en la tribuna que se agarraba a la cabeza, esa situación clarísima que bien contenía el arquero Iván Iturria. Así transcurrían los primeros 45 y se comenzaban a vivir con muchísima intensidad los segundos. Ese remate de Hernán Arce que contenía el arquero Iturria sin ningún problema. Uno y otro desborde, en este caso de Bautista Nasuti, le quedaba a Cristian Manuel que definía por arriba. Nuevamente Cristian Manuel, en este caso se iba cerquita del palo. Muchas fueron, como decíamos, las situaciones. Y Ferro que trataba de salir rápido, apostando a la contra, a los espacios que poco a poco iban a aparecer, pero también estaba la solvencia de Manuel Madrid en la última línea de Racing, que luego iba a comenzar a generar muchos cambios con la intención de poder llegar al descuento. Aquí nuevamente Arce con ese remate que se iba por arriba del travesaño. Acá solo se iba a sentir en su rodilla Lucas Ramírez. Bueno, iba a recibir la asistencia, iba a regresar rápidamente al campo de juego, pero no iba a transcurrir más de un minuto en el que iba a dejar el campo de juego e iba a hacer su ingreso Sergio Landaburos. Y rápidamente hasta los propios jugadores, fíjense cómo Santiago Aguilar, se oyó el grito, realmente nosotros estábamos lejos desde la tribuna del local, se oyó un grito y todos pensábamos que había sido una lesión grave o seria. Pudo salir por sus propios medios, como lo vemos allí, reingresa a los segundos, pero luego finalmente dejaba la cancha. Seguía buscando por el centro del campo de juego, abriendo las bandas, seguía intentando, seguía buscando Racing llegar al primer tanto que le significara en el global descontar, porque como bien decíamos, había sido 3-1. Acá Cristian Manuel, que la paraba de pecho, que no se terminaba de decidir si rematar de volea, si perfilarse. Bueno, acá un poco la imperfección en ese caso de Fernando Telechea, que no podía ni continuar con la pelota ni habilitar o asistir a alguno de sus compañeros. Katy Pardo, que también ya, producto de los cambios, claro, quedaba con menos jugadores en la saga y se transformaba también en un último hombre para jugar con los pies. Buscaba de pelota parada, fíjense el cabezazo, Moscheto, la pelota que se iba cruzada, una opción también clave. Y fíjense esta, la terminaba sacando sobre la línea Doménico, una situación más que clara para Racing, sacándola a Doménico. Ferroviarios apostaba alguna que otra jugada, como en esa ocasión esa volea que le quedaba a Telechea, pero lo encontraba bien al arquero. Y acá se iba a ir expulsado con roja directa en Nahuel Glorioso. Hacía pocos minutos que había ingresado al campo de juego. Pisaba sobre la espalda a Franco Córdoba Roldán. Nosotros en la vorágine del juego nos íbamos con la pelota y con el jugador, pero claro, el árbitro lo veía y lo terminaba expulsando. Había ingresado Moscheto, Matías Bustos, ya había cambiado la ecuación de la experiencia por los jóvenes.
en ese caso Damián González Presa, pero recién iba a llegar esta jugada a los 45 minutos. No la podía controlar, fíjense, en ese caso Moschetto, tampoco luego podía definir Ezequiel Petty, pero el árbitro entendía que Iturria cuando salía lo derribaba a Moschetto y sancionaba la pena máxima. Se hacía cargo de Ezequiel Petty. 45 minutos del segundo tiempo transcurrían cuando llegaba esa situación. Respondía Ferroviarios, iba a llegar esta falta. Ya cuando seguía la jugada, Telechea cobraba la falta, se hacía cargo Charmelo, el tiro libre, a colocar, volaba Pardo. No iba a haber tiempo para más. Final del partido, triunfo de Racing por la mínima, pero en el global fue 3-2 para Ferroviarios y habrá final clásica entre Ferroviarios y Amigos Unidos y Ferroviarios. En el año 94 fue la última vez que se vieron las caras por una instancia decisiva. En aquella ocasión fue campeón el elenco de la estación, lo dirigía Marcelo Gentile y Gustavo Rivelli, en este caso al tricolor. Se estarán viendo entonces las caras dentro de 14 días en la primera final de playoff, y como bien decíamos en el transcurso de nuestro programa, habrá finalmente final anual. Allí estará esperando Racing al ganador de Ferroviarios y Amigos Unidos y Ferroviarios. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos como siempre a la gente amiga de Faba, que te recuerda, el mejor préstamo del mercado lo tenés ingresando a www.prestamosmuy.com.ar. Lo podés hacer desde tu casa en cualquier momento, y si no, vas a la sucursal de calle 17 entre 16 y Avenida Kelly, y además podés recorrer el amplio paseo de compras que tienen allí en calles 15 y 18. Nosotros nos estaremos reencontrando la próxima semana. Chao, muchas gracias. Te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón.